como pastor. Si ustedes tienen al Cristo, están en el reino. La mentira, el engaño, la falsedad, la calumnia, la charlatanería, el fraude, la estafa y la falsificación. 8 epítetos que representan lo que vamos a ver en esta entrega. Fíjense, hemos venido hablando en varias ocasiones sobre cómo funciona el engaño, en donde se han tocado puntos como el peligro de las creencias, la importancia de usar la razón, lo importante que es aprender a pensar y de cómo se han utilizado diferentes estrategias. Ahora bien, en esta entrega vamos a palpar, y lo digo en sentido figurado, ¿no? Vamos a palpar cómo estas estrategias, específicamente la explotación de los sesgos cognitivos, han servido para engañarnos. Recordando que esta es una de las técnicas que nos lleva a interpretar la realidad de forma equivocada. Ojo con esto, porque he allí la clave. Entonces, para abordar el tema es necesario que retrocedamos al pasado. Por un lado, para recordar explicaciones predictivas, y por el otro, para ver cómo estas explicaciones predictivas se han venido cumpliendo con total veracidad. Entonces, escuchemos lo que nos tiene que decir la predicción, y luego van a observar una serie de videos que sustentarán la predicción, y a partir de allí desarrollaremos todo el tema, ¿sí? Bien, sin más preámbulos, veamos de qué se trata. Escuchemos. Explicaciones de SFAT, junio de 1947. Por lo tanto, ya hoy y en las próximas décadas, así como en el tercer milenio, se harán esfuerzos cada vez mayores para adoctrinar manipuladoramente a los creyentes en Cristo, que están aprendiendo y que se consideran aptos en su imaginación de fe de que están llamados a difundir la fe cristiana. De este modo, se les hará creer que tienen un papel vocacional que les está destinado por Dios, combinado con un papel de liderazgo espiritual y ético al que se supone que están llamados según la voluntad divina, pero del que no son conscientes y del que nunca podrán llegar a serlo, porque solo será una mentira adoctrinada, como se ha venido utilizando desde tiempos inmemoriales. Nota de Billy. A través del esoterismo, como a través de cualquier otro engaño religioso y sectario, la realidad real y su verdad son despreciadas y negadas, lo que resulta en malas interpretaciones, falsas enseñanzas, mentiras, fantasías, delirios y malentendidos con respecto a la realidad efectiva. Estoy aquí para tocar esta trompeta, para advertirles que prontamente, y estamos en la última semana de las 70 semanas de Daniel. En la última semana es donde nosotros nos presentamos a tocar la trompeta, a advertir los acontecimientos finales del tiempo que hoy vivimos. Saludos a todos, quienes nos escuchan en el mundo desde hace ya varios años. Si se sorprenden por esta aparición con el atuendo que tenemos en este momento,
Es necesario que suceda así, por lo que a partir de hoy también está sucediendo en el mundo. Yo, el niño nuevo, junto con mis hermanos de trabajo y de cumplimiento, hemos decidido aparecer en el mundo final con el plan crístico de supervivencia eterna. Nosotros somos el templo verbo de Cristo, el sello 144,000 en la frente. Y eso no es algo nuevo porque lo hemos venido enseñando durante todos estos años a través de los medios de comunicación. Y hoy es necesario que cumplamos con toda ley la profecía que respalda la existencia de un templo único, distinto a todos los existentes en el mundo. Un templo vivo, un templo hecho de hombres, que en este tiempo, a raíz de nuestro trabajo sobre el mundo, aparecerán. Y muchos de ustedes, y allí, en todas las naciones donde nos escuchan actualmente, nos preguntaron por qué utilizábamos esto. Si habíamos enseñado desde tiempo A acerca de la lógica y las vestiduras insensatas, porque el hombre se viste de lo que hace falta. Ahora, todos ustedes, a los cuales felicito por haber preguntado, tienen su respuesta. Lo hicimos porque era necesario para que hoy pudiéramos hacer esto. Y decirles que seguimos siendo sacerdotes. Pero somos iguales a ustedes. Que no hay una vestidura o símbolo que nos separe de nuestros hermanos, de nuestras familias, de a quienes escuchamos y de quienes nos escuchan en el sano consejo humano de amor y de verdad. Somos iguales. Pero hemos decidido servirle al anciano de los días, enseñando y sirviendo a toda la humanidad que lo busca. Y ese es nuestro sacerdocio, ahora libre de cualquier vestidura que nos separaba de todos ustedes. Hoy es un gran día para recordar una profecía que lleva como nombre Los hombres de corazón dulce. En ella está graficado una gran esperanza que tiene que llegar en esta hora, cuando la guerra se inicie, los momentos de hambruna, las guerras en las familias, la enemistad, el dolor que se está produciendo en el corazón de la humanidad. Cuando eso esté sucediendo, estos hombres tienen que aparecer. En ellos hay una luz, una voz que les habla por dentro, que les dice que tienen que hacer algo, que tienen que actuar diferente al odio, porque tienen que traer el amor. Tal vez donde hay diferencias tienen que traer la paz, donde hay división tienen que traer la unidad. Los hombres de corazón dulce son los grandes transformadores, son los mutantes por excelencia, los que nacen de sí mismos, aquellos que en esta hora sienten el llamado en su corazón. Ustedes, mis hermanos, son los hombres 144,000 llamados para esta gran esperanza final. Que así sea. Esto demuestra, sin duda alguna, que todo lo que se ha fraguado a lo largo del tiempo y que fue anunciado con mucha antelación, se ha venido cumpliendo con total veracidad. Se ha venido cumpliendo en un paso a paso. Ahora, vamos a entrar en lo que más nos interesa. Vamos a entender cómo se ha generado la gran estafa del Plan Estelar y las 70 semanas de Daniel. Veamos de qué se trata.
Así como hay personas de otros planetas que portaron las profecías a la Tierra y las entregaron a los que conocimos como profetas en la Tierra, pero muchos de ellos también encarnados aquí son de otros mundos, hay un hombre al que le designaron específicamente la interpretación de la profecía. Yo he aprendido de ese hombre. Ese hombre hoy en día se conoce como el sembrador en las redes, ¿no? Está en internet, está en YouTube, tiene su página y está interpretando la profecía de Daniel, una profecía que es muy compleja y que muchos han tratado de interpretar, pero no han podido darle la secuencia lógica con respecto a los acontecimientos actuales y por ende no han podido interpretarla. A este hombre que he seguido puntualmente toda su historia, es un contacto también, pero al ser contactado por inteligencias totalmente de luz, no de nada que ver con la rebelión. Micaela Sargeran, espada de justicia eterna, que me ha dado vestidura y poder para venir a la tierra. Pero al ser contactado por inteligencias totalmente de luz, no de nada que ver con la rebelión, le entregaron toda la codificación en su mente desde los 11 años para poder interpretar las profecías. Entonces, digámoslo así, tiene en su conocimiento toda la codificación de información que le permite entender las profecías. Yo he estudiado mucho entonces la interpretación que el sembrador ha hecho a las profecías y por eso es que yo he podido también encontrarle la lógica a todos los acontecimientos, además de mis estudios personales como investigador, como conferencista y como mensajero de toda esta información que soy. Hablemos de profecías, pero hablemos en serio de profecías. Entonces, escuchemos muy bien esta profecía y vamos a comprender a partir de esta, que es la central, porque hay otras adyacentes, qué es lo que va a pasar. Ahí sí podemos hablar de qué va a pasar. No en el próximo año, pero sí podemos hablar de los próximos 4 años, de los próximos 4 a 5 años. Y ya yo nunca doy fechas porque eso sería caer en especulación, pero esta vez sí voy a atreverme a dar no una fecha, sino un rango de fechas con base en este estudio que voy a exponer en este momento. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. O sea que 70 semanas están puestas sobre ese pueblo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Acto seguido dice, sabe pues y entiende, dice Gabriel a Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, voy a leerlo y luego lo voy a explicar. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Este es el bloque determinante para entender y poder ubicarnos en el tiempo y en lo que va a pasar en estos años. Ahora entendámoslo de la siguiente manera. Dice que entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esa orden se dio en 1947 cuando Inglaterra determinó fijar la tierra que le correspondería a Jerusalén y dice aquí claramente que a partir de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso significa que falta una semana a partir del siguiente año, o sea, 2017. Esa última semana no es un año. Esa última semana, comparada con el calendario de otras profecías como la de los 9 tiempos que cambiarán al mundo, que también la entregaron pleyadinos en 1973, son 7 años, porque el calendario de esa profecía va hasta el 2024. Y la última semana de Daniel va, comparándola con esa profecía,
hasta el 2024. O sea que es una semana no de 7 días, sino de 7 años. En esa última semana de 7 años, desde el 2017 hasta el 2024, es que se cumple lo que dice aquí. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, dicho de otra manera, la última semana de las 70 semanas es destrucción. Ahí es donde viene la guerra, la nuclear. Segundo, ahí es donde aparece el anticristo. Hablo de ese periodo. En los próximos 5 años, esto va a empezar a ocurrir. Y hay una señal que ratificó totalmente esta profecía para que las personas no digan que esto no tiene validez, donde se tiene que consumar toda la profecía. Dicho de otra manera, estamos en la última semana y en esta última semana y los 5 años que le quedan, se cumplen todas las profecías. Todas las profecías se van a acabar. Y en esta última semana y los 5 años que le quedan, se cumplen todas las profecías. Todas. Por eso lo dijo Pablo de Tarso, eso no es eterno. Se acaba cuando se cumpla la última y en estos 5 años veremos el cumplimiento de esas profecías. Siendo que las explicaciones son bastante claras, porque realmente lo son. Hay algo que todavía no logro entender, porque lo que yo conozco como lógica se aleja muchísimo de la lógica que Niño Nuevo aprendió del Sembrador. La lógica para mí es un mecanismo que a través de todos sus componentes nos dan un resultado exactos, resultados coherentes, sin errores. Muy contrario a la lógica que ellos han utilizado, puesto que estamos a comienzos del año 2025 y no hubo guerra mundial, no hubo la llegada del supuesto anticristo, no hubo reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué tipo de lógica estamos hablando? Y no solo eso, sino de qué tipo de profecías estamos hablando. ¿De qué tipo? Porque siempre se ha dicho que las profecías de Daniel son concordantes con las profecías de Apocalipsis, pero, como de costumbre, la realidad dice lo contrario. De concordantes no tienen nada. Es por esto que es necesario explicar otras cosas. Claro, porque estas cosas o estas otras cosas tienen que ver con la comprobación, o mejor dicho, con el por qué estas profecías del plan estelar no se cumplieron. Escuche con atención. Contacto 150. 10 de octubre de 1981. Es necesario, sin embargo, que retroceda mucho y ponga también los tiempos en un solo cómputo, así en el cómputo del tiempo que se acostumbra en la Tierra. Pero debe aclararse ante todo que el actual calendario terrestre no corresponde al verdadero calendario, porque al comienzo de esta nueva era se hicieron varias supresiones de tiempo por parte de los seres humanos, que nunca fueron registrados. Como usted ya sabe, el nuevo calendario se calcula después de Immanuel, aunque este calendario ya difiere en 6 años, en la forma que se han computado 6 años de menos. Este es, dicho sea de paso, un hecho que es conocido incluso por los responsables del cómputo del tiempo terrestre, que saben exactamente que según eso, el año 1981 ya debe estar calculado con el año 1987. Pero aparte de esta demolición del tiempo de 6 años, sale a la luz otro, y en realidad uno de 40 años y 4 meses, que también debe aplicarse antes del nuevo calendario. Así, entre el tiempo antes de Immanuel, que se designa en la tierra como antes de Cristo, y entre el tiempo después de Cristo, faltan 46 años y 4 meses que no se tienen en cuenta en el nuevo calendario. Esos 46 años y 4 meses simplemente fueron suprimidos por varios cambios de poder del pasado, y también se cambiaron los datos sobre los gobernantes y sus vidas y sus reinados, y fueron distorsionados por aquellos que tenían que trabajar en las crónicas y registros. Tales fuentes de error a menudo solo aparecen porque los registros se hicieron en casos muchos años después de los hechos, por lo que inevitablemente tenían que surgir cálculos falsos. Pero a través de estos cálculos falsos
se incrustaron errores en el calendario que no quieren ser avalados por los humanos de la tierra y no quieren ser reparados. En el libro de Jeremías, donde consta la famosa profecía sobre la toma de Jerusalén de Nabucodonosor, los docentes israelíes escriben que esa profecía fue introducida después de que sucediera el hecho, con el fin de crear o creer que era una profecía. De todas las profecías bíblicas, repito, todas las profecías bíblicas son todas post-evento. Todas. De todas las profecías bíblicas, repito, todas las profecías bíblicas son todas post-evento. Todas. El libro de Daniel, estoy explicando porque estas conferencias son inútiles. El libro de Daniel, para que nosotros católicos, italianos, mejor decir cristianos y no católicos, para los cristianos, por tanto todos los cristianos y no solo los católicos, es un libro profético. Es decir, Daniel es uno de los profetas más importantes. ¿Ustedes sabían que para el canon hebreo el libro de Daniel no es ni siquiera considerado entre los libros de los profetas? No es parte. Está entre los Ketubim, es decir, entre los escritos de la Biblia, son los escritos menos importantes. Por lo tanto, las profecías de Daniel, sobre las cuales muchos predicadores enriquecieron, se están enriqueciendo, sobre todo haciendo cálculos para el 2012, para aquella fecha. Mejor dejar para allá. Las profecías de Daniel, como está escrito en este libro aquí, la profecía de los 490 años está escrito allí. Y quien escribe es el señor Rab del Sinai Temple, de los ángeles. Escribe que los 490 años son fruto de una mistificación, de una modificación, de un escrito anterior, donde se hablaba sobre una determinada cosa que debería suceder en el periodo de más o menos del 70 años. Y como no sucedió, modificaron los 70 años en 70 semanas de años. Está escrito aquí por los rabinos. Lo que es claro y evidente, pues, no necesita de ninguna explicación. O como dice el dicho, lo que está a la vista no necesita anteojos. Bien. Quiero que observen con atención esta imagen que les voy a colocar en pantalla. Esta imagen tiene que ver con un refrán popular, aquel que dice: por la boca muere el pez. Y significa que hablar de más o de manera desconsiderada puede ser perjudicial, es decir, se volvería en contra nuestra. Entonces veamos qué tan cierto no es este refrán, porque estoy seguro que algo podemos aprender de él, así sea poco, pero algo podemos aprender de él. Veamos de qué se trata. Si yo interpretase la profecía con intención de cambiarla, yo crearía un problema dentro de la ley de la profecía. Se llama tiempo. O sea, un caos en el tiempo. Yo no puedo interpretar la profecía diciendo lo que a mí se me ocurre, porque creo un caos en el tiempo. Yo se los compruebo. ¿Saben lo que han hecho todos los intérpretes de la profecía? Han creado un caos. ¿Por qué? Porque quisieron cambiar el tiempo de aplicación del presente de la profecía donde se cumple. Y la interpretaron para beneficio de ellos. Para tapar todo lo que está en la profecía, como yo les voy a mostrar. Y ese caos, en el momento que se genera, es una acumulación de energía dentro de la máquina del tiempo. Él mismo revienta y destruye al creador de tal caos. Aquí voy a ser responsables a todos los ministros satánicos e infernales que interpretaron la profecía en beneficio de Lucifer, el dragón, el anticristo que viene al tercer templo de Salomón. Los hago responsables de su caos que inventaron y que crearon. Y ese caos los va a destruir prontamente ahora que la profecía se aplique rotundamente. Esa acumulación de energía está en la mente de las personas. Se llama engaño. Ese engaño
va a crear en las personas que encuentren la profecía odio y rencor contra quienes los engañaron. Y en ese momento se cumple la profecía que también dijo que eso iba a suceder. La gran persecución y el gran sufrimiento a los causantes de todo el caos generado por la falsa interpretación de la profecía. Siempre he dicho que si algo se tiene que reconocer, se debe reconocer. No hay por qué evitarlo. Y debo decirte, Carlos, que no había escuchado de tu parte tan buena explicación como esta, ya que defines y detallas en pocas palabras cómo funciona la ley de causa y efecto. Pero esto lo vamos a ver un poco más adelante. En este momento lo que me interesa es mostrarle a la gente cómo han venido manipulando la percepción, es decir, cómo han venido manipulando los sentidos. Y luego vamos con tu explicación, ¿sí? Bien, atención con lo siguiente. ¿Qué has encontrado a lo largo de este 2024, especialmente porque como recién hablábamos antes de salir al aire, hemos tenido un encuentro casi a principios de año, ¿no? Charlando sobre este año tan particular, el próximo. ¿Qué singularidades has encontrado que están vinculadas a profecías o que podrían estarlo, que de alguna manera, bueno, nos van marcando el camino, ¿no? Sí. Bueno, el 2024 anticipamos en alocuciones que hicimos a principios de año, específicamente en enero, que sería un año cargado de acontecimientos. Como siempre lo he explicado, establecer fechas, días, horas exactas para el cumplimiento de una profecía es de por sí una irresponsabilidad. Establecer fechas, días, horas exactas para el cumplimiento de una profecía es de por sí una irresponsabilidad. De aquí al 2024 estas profecías se cumplirán todas. Pero de aquí al 2030 podríamos ver el cumplimiento de todos los sucesos del Apocalipsis. Y el 2024, como tal, era, digámoslo así, muy osado anticipar, va a pasar esto, aquello, pero sí teníamos una antesala de una apertura. Y eso es lo que yo puedo expresar, y la palabra específica que puedo emplear para decir lo que pasó en el 2024 fue la apertura. La apertura. La apertura. Fíjense que es la misma retórica de siempre, la misma. Cuando dice que sería una insensatez de su parte dar fechas para el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, se atrevió. Es por esto que entre el 2020 y el 2022 se dedicó a decir lo mismo. Porque sabía, señores, de alguna u otra manera lo sabía, que tenía de 4 a 5 años a su favor. Es decir, él sabía con toda certeza que a usted se le olvidaría en ese tiempo lo que había dicho. Y como no ha cambiado la estrategia, explota nuevamente los sesgos cognitivos, utiliza la misma retórica, pero con un sentido distinto en interpretación. Esto quiere decir que vuelve a cambiar el foco de tu atención. He allí la clave. Cambia el foco de tu atención. Y un ejemplo de esto es el siguiente. ¿Cuándo ocurre el fenómeno de ceguera atencional? Cuando fijamos nuestra atención, cuando nos enfocamos en algo en particular, el resto del mundo desaparece. Acá estamos haciendo un extremo del experimento de ceguera atencional. Estamos centrados en la consigna que nos dieron, la orden de contar los pases de un equipo de básquet. Nos lo tienen que demostrar pasando la película en cámara lenta o de alguna manera para que realmente nos convenzamos de que eso ocurrió. En la vida real, en la vida cotidiana, pasa en forma permanente. Cuando uno se enfoca en algo, el resto del mundo pierde atención, desaparece. Entonces, ya no es el 2024 en donde se cumplen todas las profecías, sino que el 2024 sirvió como un año para la apertura, es decir, para el inicio de los acontecimientos por venir. Claramente se observa la manipulación. De hecho, me atrevo a asegurar que ellos están como estas profecías que aparecen a comienzo de año. Profecías de Nostradamus para el 2025, por ejemplo. Bueno, están igualitos. Siempre buscando una profecía para hacerle encajar.
sin contar con la nueva retórica de la llegada de Donald Trump a la presidencia. Miren que es el mismo museo con diferente cachimbo. Eso es todo. Pero esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Ahora bien, todas las leyes naturales creacionales, todas, se basan en la lógica. Entonces, veamos por qué tuve que reconocer la buena explicación que nos dio el sembrador. Y luego que ustedes tengan la información, verán qué hacer con ella. Mi trabajo es mostrarles la información. Y nada más. ¿Sí? Veamos de qué se trata. Contacto 136, 14 de octubre de 1980. También están aquellos que no se salvarán de su destrucción, que han calumniado a los extraterrestres y, a través de sus mentiras que han creado sobre nosotros, viven en la gloria material. Todos aquellos que han acumulado ganancias codiciosas de nuestra existencia y han creado falsas sectas, asociaciones y organizaciones religiosas de culto basadas en mentiras, diciendo que estarían en contacto con nosotros u otras formas de vida extraterrestre y que defenderíamos las religiones de culto, tendrá un mal final y morirán por sus propios creyentes, o al menos serán condenados al ostracismo por ellos. En particular, esos estafadores son llamados a rendir cuentas por sus creyentes, quienes roban su material y tratan de evaluarlo a su favor. Ya han sido muchos los que han hecho esto, y serán muchos más en el futuro, pero será que sus vergonzosas acciones tarde o temprano les traerá daño. Así es como funciona la lógica, de causa y efecto, generando resultados exactos. Como la misma energía del engaño lo va a hacer, llevar todo a su cumplimiento. Y es aquí donde Carlos, Niño Nuevo, los seguidores de la secta y afines, entran en la ecuación. ¿Y saben por qué? Por ser los precursores de toda la sopa de mentiras que han generado. Y no podemos pasar por alto a aquellos que también han robado el material de Billy Mayer para evaluarlo a su favor. Como tú, Carlos, también lo has hecho. Asegurando de forma engañosa, en este libro, de Apocalipsis a Revelación, el Cristo y el Anticristo, diciendo que Sfat y Asket vienen del Cheljo, junto a un enunciado profético que luego escribiste llamado Muerte y Vida, en donde colocaste el resto de la información. Entonces, Carlos, no solamente eres un mentiroso, sino que también eres un ladrón de conocimientos, así como también lo ha hecho Niño Nuevo, utilizando el nombre de Billy Mayer y el nombre de Semiace para manipular a la gente. Y ojo, atención con esto, porque esto también va para aquellos idiotas que aseguran que a Castillo Rincón y a Billy Mayer le dieron la misma información. Les digo algo, señores, solo recuerden las palabras de la profecía, cuando dice que aquellos que han calumniado a los extraterrestres, es decir, de aquellos que han acusado falsa y maliciosamente a los extraterrestres, en todos los sentidos, como ha sido su caso, ustedes los seguidores y los fanáticos de la Rinconmanía, que no se salvarán de su destrucción. Ténganlo en cuenta, simplemente ténganlo en cuenta. Y tomando tus palabras, Gabriel, ya para cerrar, yo sí estoy hablando muy seriamente sobre el tema. Al parecer, los que no lo están haciendo son otros. Aquellos que se graduaron como magos del engaño, que bajo la fachada de un supuesto plan estelar que no existe, porque es un plan estelar traído por personajes que tampoco existen, como el tal Jesucito y los pleyadinos, le hacen creer a la gente lo que no es. Y no obstante, juegan con el futuro de la gente, dándole una apariencia ambigua a la profecía a través de la interpretación. ¿Y saben qué es lo peor de todo, señores? ¿Saben qué es lo peor? Que los resultados de sus propias interpretaciones los han llevado al fracaso. Y todavía siguen siendo tan estúpidos y tan mentirosos que les siguen proponiendo a la gente que se atrevan a interpretar lo que no saben. Como si el futuro de ustedes, como si el futuro de toda una humanidad fuese un juego. Igual como lo hacen aquellos idiotas que no pertenecen a la secta, pero que se quedaron pegados con ese conocimiento de la secta. Bueno, ya veremos, ya veremos.
Les voy a dejar una pregunta de reflexión. Fíjense, si todo lo que hemos visto de ese supuesto plan estelar, la profecía y su interpretación, si todo esto está basado en la energía del caos o del engaño, ¿a quién le están sirviendo ustedes? ¿A la luz o a la llamada rebelión? Porque si yo tomo los conocimientos que ustedes utilizan, quien genera esa energía del caos son los que ustedes llaman la rebelión. ¿O me equivoco? Saben que no. Entonces recuerden la imagen. Por la boca muere el pez. Y si van un poco más allá, deberían darse cuenta que ese supuesto plan estelar es más que cuestionable. Pero más que cuestionable. La decisión es de cada quien. Y también recuerden que no todo lo que brilla es oro. Es decir, no todo lo que le venden como verdad es verdad. Y no todo lo que le venden como plan espiritual es espiritual. Esto es apenas, señores, una pequeña prueba para demostrarles la gran estafa que le han vendido como verdad. Repito, no todo lo que brilla es oro. Ahora, si tu decisión es vivir bajo una ceguera atencional, es tu decisión. Se te respeta. Y como enseñanza, llévense esta frase y utilícenla si le consiguen algún sentido lógico para sus vidas. Escuchen. Siempre sean cinturones blancos, es decir, siempre estén abiertos y dispuestos a aprender mucho más. No coman cuento, no se dejen llevar por creencias, ni por interpretaciones y menos por opiniones, menos que menos. Guíense por la realidad de los hechos, que es la única, señores, que les podrá decir la verdad. La única. Sin más que agregar, los espero en una próxima entrega. Salomé. Solamente el Cristo vive en el reino. Nadie más, absolutamente nadie más. Y donde haya un hombre crístico, el reino de los cielos existe. Si no, no. Porque en Cristo todo es perfecto.